la democracia, es que lo que se puede llamar, o por ejemplo lo que llama el profesor Duverger, la democracia liberal, es decir, la que existe en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y poco más, bueno, se encuentra en este momento en minoría en el mundo, en un mundo donde 30 millones de niños pues, mueren de hambre antes de los 5 años, donde el informe Brandt acaba de denunciar una situación realmente insostenible. Entonces, de lo que estamos hablando es de un modelo minoritario en este planeta. Es que este realmente es el modelo, es trasladable, es trasplantable, es vulnerable este modelo que existe solamente en los países desarrollados. Yo creo que ese es un primer tema a valorar. El segundo tema es quizá investigar un poco el punto que ha planteado el profesor Turén a través de lo de la desagregación que podríamos decir que se está produciendo en las sociedades industrializadas, este fenómeno que yo me atrevería a llamar de desbordamiento de las instituciones políticas clásicas ante una serie de problemas nuevos que se nos están presentando y para las cuales las instituciones convencionales no sirven. Yo creo que el tema internacional es muy importante, sirve la democracia burguesa, la democracia realmente formal en la que creemos y que defendemos, y por eso he apoyado totalmente las palabras de Suárez, sirve realmente como modelo para el resto del mundo. ¿Está amenazada en este momento de tensión en el mundo? Sí, Palme y Emery quieren hablar, Turén también. Yo voy respetando el orden de petición de palabra, pero evidentemente insisto en que pueden interrumpirse e interpelarse mutuamente. Aquí habréis vosotros. Yo tengo algo que decir también, algo. La película que acabamos de ver de Frank Capra es el producto del New Deal y la lucha contra la depresión, contra la crisis económica en América, que tuvo lugar en los años 30. Y puede quizás ser una buena ilustración de esto, porque entonces, así como ahora, experimentamos una seria crisis económica. Algunos países en Europa, en aquel momento, requerían un hombre fuerte, como por ejemplo los Mussolinis, los Francos, los Hitlers, los Salazares, que a su manera, de una cierta forma, podían resolver estas graves crisis económicas. Y había otros que elegían el método democrático. Pero, por ejemplo, como en los países escandinavos, como los Estados Unidos, con Roosevelt y la gente del New Deal, y las películas de Capra eran parte de este proceso de movilización, como el poeta que escribió Sí, la gente sí, lo cual quiere decir, esto era de Sandberg, la gente que dice que a través del proceso democrático pueden conseguir salir de esta crisis económica. Y ahora nos damos cuenta, 40 o 50 años después, de que en realidad los dictadores no sobrevivieron, pero en cambio los sistemas democráticos han mostrado unos mejores resultados y una mejor estabilidad, ahora 40, 50 años. Y nosotros ahora nos encontramos en una seria crisis económica. Y algunos de nuestros amigos que recientemente han terminado con los horrores de la dictadura, en realidad se encuentran un poco en una situación incómoda porque han perdido su dictadura y al mismo tiempo han coincidido con la crisis económica en Portugal así como en España. Pero nos enfrentamos una vez más exactamente al mismo problema. Podemos, nosotros, con un desempleo de 20 millones de personas, con una inflación inmensa, con gran miedo en la gente, con cada vez más desfases en todo, podemos nosotros demostrar que el proceso democrático es suficientemente eficiente. Esto es un gran reto para la democracia. Y yo creo, con mi concepto de la democracia, que no podremos hacer esto si vemos la democracia como una forma de elegir entre unas élites alternativas, en que la gente, el pueblo, es algo contra lo cual tenemos que salvaguardarnos, pero
Podemos decir que podemos resolverlo tratando de hacer que la gente sea activa, que participe, diciéndoles que pueden asumir responsabilidad, no solo en las elecciones nacionales, sino también en el proceso de cada día, tratando de aportar sus ideas para resolver la crisis económica por medio del proceso democrático, pero sin afectar los derechos humanos ni todas las libertades humanas que tanto respetamos. Y esto verdaderamente representa un gran reto que nosotros tenemos hoy día. Yo creo que la película expone la corrupción moral y financiera que puede afligir a la democracia. Pero no tengamos ilusiones. Hay mucha más corrupción todavía bajo las dictaduras, ya sean socialistas o autoritarias, como saben nuestros amigos portugueses y españolas. Corrupción absoluta, completa. Y la pera corrompida corrompe a la pera corrompida. Y yo no puedo que se hiciera una película parecida en la Unión Soviética o ni en la España o en la Portugal de los regímenes anteriores. Pero dejando toda esta parte, nos podemos hacer la pregunta: ¿quién tiene que decidir la política de una nación? La figura autoritaria que está ahí y dice esto está bien, sin considerar las opiniones del pueblo, lo que lleva a la corrupción de la dictadura. Pero Churchill también tenía razón que cuando dijo que los políticos con su posición no está en una posición poco digna, sino que existe un peligro de que la democracia pueda llevar a esa posición desairada. Voy a decirle algo que es una reacción propia mía. Yo no abogaría en favor de un hombre, un voto, hace 200 años cuando el pueblo no tenía la educación adecuada. No creo que harían una buena contribución y no hubiera hecho la contribución que ha hecho a la cultura británica en el siglo pasado si hubiéramos tenido un hombre, esta ley de un hombre y un voto hace 200 años. Los suizos, que son muy conservadores, concedieron el voto femenino a sus mujeres hace 2 años únicamente. Pero es que tiene sentido entonces insistir en esta regla de un hombre y un voto a los pueblos de África o Asia que son analfabetos. Hay un problema filosófico que tenemos que considerar aquí. Bueno, no le estoy tratando de contestarle a usted, pero después vamos a discutir. Pero hay otro aspecto también, digo, que tenemos que examinar aquí. Permite, em nosso país, quando há hecho la descolonização, se ha posto este problema. E justamente eram as forças mais da direita que diziam que se deveria respeitar essa regra em África, um homem, um voto, para perguntar a todos se queriam ou não autodeterminar-se e a independência. E, naturalmente, pensavam que era possível manipular as forças que existiam, se houvesse um processo dessa natureza, e, pelo contrário, os movimentos de libertação nacional e popular, que iam lutado contra o colonialismo, defendiam que a verdadeira autodeterminação tinha sido feita na luta e que não havia que perguntar aos povos se queriam ou não ser independentes. E nós outros portugueses, não obstante sermos demócratas, acabamos por aceitar esse princípio, porque senão, porventura, não teria sido hecha a descolonização. Con usted, porque tenemos un problema fundamental aquí. No sé si vio usted el otro día, cuando murió el señor Popovich a la edad de 82, que había sido
de haber sido uno de los asesinos del archiduque de Austria en Sarajevo. Fue la causa de que se hiciera la Primera Guerra Mundial. No se fue condenado a muerte, porque los austríacos respetaban tanto la ley que no lo podían condenar a muerte con 18 años. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, como la liquidación británica del Imperio Indio, porque nos dejamos guiar y obedecemos a nuestras propias leyes. Y no cejamos ante aquellos que quebrantan la ley. Pero yo no estoy de acuerdo con el doctor Mario Seares al decir de los que tomaron el poder en las colonias portuguesas eran la expresión de la autodeterminación. Eran activistas en realidad, pero si representaban o no a la población africana, no sé si en realidad lo representaban. Pero voy a tratar esta cuestión. Quisiera decir que la independencia de la India, de Mozambique o de Angola, han sido como nuevos Sarajevos para el mundo. Bueno, fue un proceso completamente